a 1 Samuel 16:7. Y justo este texto yo lo tenía marcado, ¿ya? Porque igual uno tiene que estudiar, investigar, buscar, orar. Entonces vamos a ver en 1 Samuel 16:7. Dice, ¿quién lo tiene? Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve más allá de las apariencias, hermanos. Mientras las personas te pueden ver, te juzgan de repente, ¿no? Por tu manera de ser, por tu manera de, no sé, por mil y un cosas, ¿no? Mientras que la gente te juzga, Dios no, Dios te llama por lo que eres. Dios llama por lo que Él está viendo de ti. Dios te llama por lo que Dios quiere de ti, porque Él, como dice la palabra, ¿no? Él nos ha visto desde antes de nacer, ya todo, yo me imagino, ¿no? Que ya el Señor tiene escrito todas las características, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer en este mundo, Dios ya tiene escrito, ¿no? Pero Dios ya tiene preparado todo ya tiene Dios, ¿no? Entonces Él nos llama por eso, ¿no? Por lo que vamos a llegar a hacer, por lo que vamos a lograr, por lo que vamos a hacer, ¿no? Justo en este tiempo, justo la vez pasada, hace 5 meses, ¿no? El Señor, la profeta me llama y me dice, Inés, tengo una visión. Cuando estaba viniendo en Trujillo tenía una visión, me dice, y te veo, me dice, el Señor me dice que ya estás preparada, me dice. Y yo justo eso, y cuando uno a veces te dice, pues así, ¿no? Yo en mi mente decía, ¿qué voy a estar yo preparada? ¿O qué voy a enseñar yo, no? Si yo empecé a ver mis dificultades en ese momento, ¿no? Pero si soy así, si me muevo así, si hago esto, si a veces las mil y un cosas que uno puede ver en nosotros, ¿no? Que nosotros podemos ver. Pero Dios no, pero Dios estaba mirando ya otra cosa en mí. Dios estaba mirando que ya estaba preparado para poder traer una enseñanza, quizá ya estaba preparada para poder salir, no sé. Dios estaba viendo más allá de lo que yo no podía ver, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor está mirando. Dios ve más allá de las apariencias, más allá de lo que nosotros podemos ver, más allá de lo que nuestros hermanos pueden ver, ¿no? Y vamos también a ver, porque Dios también Dios nos llama por lo que llegaremos a hacer, ¿no? Vamos a ver en Romanos 4:17, hermanos. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. A menudo pues Dios ve la capacidad donde otros ven debilidad o inexistencia, ¿no? El claro ejemplo está en Abraham, ¿no? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que sería padre de multitudes. Dios le dijo eso, y Abraham todavía no era padre. Abraham solamente creyó. Yo pienso que creyó, ¿no? Por eso está escrito él en la Biblia, ¿no? Porque si es que él no hubiera creído, capaz hubiera escogido a otra persona y no se hace problema, ¿no? Abraham creyó, le dijo que iba a ser padre de multitudes. Y vemos pues en la Biblia, ¿no? Que
que Abraham creyó lo que Dios estaba declarando de él antes de que tuviera un hijo, ¿no? Antes de que sabemos que Sara, su esposa, era estéril, ¿no? Pero Dios le dio esa promesa y él creyó, ¿no? Creyó en lo que Dios iba a hacer con él, de lo que iba a, no sé, de lo que iba a hacer él, ¿no? Llegar a ser padre de multitudes, ¿no? Y ahora Dios nos conoce, como les decía, ¿no? Dios nos conoce desde antes de nacer, desde que nuestro embrión, desde que nos pusiera en el vientre de nuestra madre, Él nos conocía. Y pues, hermanos, dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Eso dice en Salmos 139, 15, 16. Este pasaje pues refuerza la identidad y el valor. No dependen de la validación externa, sino del diseño original de Dios, quien nos vio antes de cualquier otra persona pudiera hacerlo. Antes de que tu padre te viera el potencial mayor que había en ti, y a Dios te había dicho. Y a Dios te había visto desde que antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya Dios te había dicho, ¿no? Ya Dios había predestinado algo para ti. El valor que Dios nos otorga. A diferencia del mundo que puede ignorar o devaluar a una persona, Jesús enseñó que cada individuo tiene un valor inmenso ante el Padre. Eso lo podemos ver en Mateo 10, 30, 31. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valemos nosotros que cualquier otra cosa, ¿no? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿no? A imagen y semejanza de Él nos ha creado. Y nosotros valemos mucho, valemos más que, no sé, que los animales, más que cualquier otra cosa, ¿no? Así también en la Biblia pues vemos que muchos a veces lograron llegar, ¿no? Por más miedo o por más temor que ellos tenían. Podemos ver a Pedro, podemos ver a Moisés, podemos llegar a ver a Jeremías, podemos llegar a ver a Gedeón, ¿no? Moisés, ¿qué decía, no? Cuando le dijo Dios que vaya, él había huido, ¿no? Moisés, leemos en la Biblia que Moisés había huido de Egipto. ¿Por qué? Por haber asesinado a una persona, ¿no? Él estaba huyendo, pero Dios le escogió. Él era tartamudo, dice la Biblia, que no podía hablar bien, no podía expresarse, pero Dios aún así Él lo escogió. Aunque él no lo creyó, ¿no? Cuando se le apareció, él no lo creyó, puso 1.000.001 excusas, ¿no? Para decirle al Señor que no puedo, que no puede hablar, que esto, que el otro, que empezó a ver sus dificultades, ¿no? Pero Dios igual lo cogió, y lo puso a su hermano Aarón al costado de él, ¿no? Que él sí podía hablar, que él sí podía. ¿Por qué no llamó a Aarón? A ver, ¿por qué no llamó a su hermano, que él sí sabía hablar, que sí él sabía expresarse, que él sí sabía cómo dirigirse, podía ir y hablar con el faraón en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué no escogió a él? ¿Por qué escogió a Moisés, su hermano, que no sabía hablar, que había huido por haber asesinado? ¿Por qué lo escogió a él? Porque Dios ve donde nosotros no podemos ver. Dios a veces escoge lo vil y lo menospreciamos para exaltarlo, pero no para su gloria de la persona, sino para la gloria de Dios.
También podemos ver el caso de Gedeón. Vamos a leer un poquito la historia un poquito de Gedeón. Jueces 6. Quizás muchas Biblias les estoy abriendo. Jueces 6. Vamos a leer el 11 al 16. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era un sitio escondido donde fabricaban el vino para las uvas, ¿ya? Se supone que en esos tiempos para el trigo tenían que hacerlo en lugares altos porque lo mecían, dice, y el aire lo llevaba todo lo deshecho de ahí, de la paja del trigo. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo en ese tiempo? Estaban escondidos, estaban en un sótano, ¿no? ¿Cómo decir? Donde ahí fabricaban el vino, ¿no? Donde estaban las uvas. Ahí estaba haciendo lo que es el trigo, ¿no? Y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, y Manasés yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué estaba viendo ahí? Sus debilidades, sus dificultades. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Y qué pasó? Ellos, al final, él con 300 hombres logró la victoria, ¿no? Pero ¿qué estaba viendo en ese momento Gedeón? Sus debilidades, cuando Dios le decía lo que tenía que hacer, que tenía que ir y pelear y juntar a gente, ¿no? Para que puedan pelear, ¿no? ¿Qué estaba haciendo él? Viendo sus dificultades, viendo su falta, todo lo que le faltaba a él, ¿no? Que de repente no era valiente, que estaba viendo todos los pros, los contras, ¿no? Que podía estar a favor de él, ¿no? Y Gedeón se veía asustado, ¿no? Estaba asustado, ¿no? Estaba asustado porque ir y pelear, ¿no? Para salvar a su pueblo, pero estaba siendo enviado por Dios. También vemos la historia de Pedro, ¿no? Pedro, que tuvo miedo cuando Jesús le negó a Jesús, ¿no? Pedro, vemos que Jesús le negó, pero aún así, ¿qué vio Jesús en él? Que cuando él se le apareció a él, ¿no? Pedro, incluso, vamos a cambiar, dice, incluso vamos a ver a Pedro, ¿no? Pedro, y encima no le regañó cuando resucitó, le dijo: Pedro, ¿me amas? Entonces vemos también la historia de Pedro, también vemos la historia de Moisés, ya le dije, también vemos la historia de Jeremías, y así, ¿no? Podemos ver, ¿no? También vemos el caso del caso de Moisés. Tenemos que creer, hermanos, en las promesas que el Señor nos da, ¿no? Si nosotros somos inseguros, no vamos a creer. Tenemos
que aprender, dice, tenemos que perder el miedo, tenemos que perder el temor, tenemos que ya dejar los traumas, ¿no? Dejar los malos hábitos, ¿no? El apóstol Miguel en su libro decía, ¿no? ¿En cuánto tiempo un mal hábito se puede dejar? En 3 semanas, decía, ¿no? Si nosotros mentimos, si somos orgullosos, tenemos que ir ya dejando ir, porque ¿qué quiere hacer el Señor en este tiempo, hermanos? El Señor lo que quiere hacer de nosotros, ¿qué quiere hacer de nosotros, no? Si bien es cierto, ya los ministros están saliendo, si bien es cierto, de repente el ministro también ya va a empezar a salir, y la iglesia, ¿con quién se va a quedar, hermanos? La iglesia, nosotros como líderes tenemos que levantarnos, nosotros como líderes tenemos que dar un paso de fe adelante, nosotros como líderes tenemos que ya levantarnos para poder, hermanos, hacer de ayuda, ser columnas para este ministerio, ¿no? Para poder ser esas columnas que por muchos años se estaba hablando, ¿no? El Señor lo está queriendo llevar a otro nivel. El Señor está hablando de las promesas. Esta iglesia es profética, ¿no? Y tenemos que empezar a declarar. Yo he puesto en práctica eso, porque la profeta siempre se me mete y me dice, tienes que declarar, tienes que declarar. Y yo declaro, le hago declarar a mi hijo. Él a veces sufre de alergias, que yo le digo, vamos a maldecir esa alergia, pero en los primeros días no quería declarar, no quería hablar la palabra maldecir. Yo le digo, en el nombre de Jesús vamos a maldecir esa alergia, porque esa alergia no te pertenece a ti, esa alergia no viene de Dios, esa alergia viene del diablo, le decían. Tú tienes que declarar. Ahora ya empieza a declarar. Yo sé que así declarando se le va a hacer un hábito en declarar las cosas malas que vienen a su vida. Va a declarar en el nombre de Jesús que es sano, o que cualquier cosa se le presente, va a empezar a declarar. Tenemos que crear esos hábitos en nuestros hijos, ¿no? Enseñarles a declarar que nosotros somos libres por el poder de Él, porque Jesús entregó su vida por nosotros, ¿no? Pues eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, eso tenemos que inculcar, eso tenemos que enseñarles a creer. Dice, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho que Señor te amamos? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Lo hemos dicho muchas veces, pero ¿le creemos? Porque el ministro justo decía la semana pasada, si tú amas tienes que creer. Si tú amas tienes que creer. Si tú amas a Dios tienes que creer lo que Dios está diciendo de ti. Si tú amas a Dios tienes que creer lo que Dios dijo de ti para tu vida. Dios dijo cuántas cosas buenas ha dicho para nosotros. Dios no declara cosas malas, Dios declara cosas buenas. ¿Cuántas promesas tenemos cada uno para nuestras vidas? ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? Y tenemos que empezar a creer, empezar a declarar lo que Dios va a hacer con nuestra vida. De repente nosotros, como decía también la semana pasada, o el martes creo que decía, ¿no? Capaz nosotros ya no vamos a estar acá, van a venir 50 personas, estamos hablando de 50 personas. No es que nos vayamos a ir del ministerio, sino que nosotros tenemos que ir y levantar una iglesia donde no sé dónde nos lleve, ¿no? Donde nos manda, ¿no? Pero vamos a seguir perteneciendo a Fiel y Verdadero de repente, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que dar un paso de fe, como les decía, dar ese paso que tanto necesitamos, ¿no? Que ya no estamos sentados, adormecidos, esperando solamente los domingos que vengan, que nos declaren, que nos digan, que nos den una profecía. Nosotros mismos podemos empezar a profetizar sobre nuestra vida. Nosotros mismos, pero esa está la palabra de Dios. ¿Qué mayor promesa que lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano? ¿Qué mayor promesa? ¿Qué mayor lo que nos dice el Señor, ¿no? Nosotros a veces esperamos que venga un predicador y que nos imponga la mano y que nos diga, esto va a ser con tu vida, esto va a ser, esto lo declaro en el nombre de Jesús. Pero no, pero está también la palabra del Señor. Ahí están las mayores promesas que tenemos que tener fe de lo que está ahí escrito. Así que tenemos que empezar a declarar, tenemos que empezar a mirar más allá, hermanos. Se nos vienen 50 almas para este tiempo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a consolidar? Si seguimos así apagados, si seguimos rebelándonos ante la profeta, si seguimos contradiciéndole al ministro Diomedes. Tenemos que ser de ayuda, tenemos que empezar a solucionar
Tenemos que ser esa ayuda que la profeta, que el pastor, que el ministro necesita en este tiempo. No tenemos que ser una carga para ellos. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo el poder de Dios, estamos viendo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Está viendo, nosotros tenemos que empezar a creer lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Nosotros tenemos que empezar a creer lo que Dios ha declarado para nuestra vida. Si no lo creemos, entonces tenemos que declarar, tenemos que empezar a declarar, tenemos que empezar a renovar nuestra mente, a renovar nuestra forma de pensar, a renovarnos. Porque sin renovación nos vamos a quedar sentados por 10, por 15, por 20 años más ahí, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, hermanos. Así que tenemos que levantarnos y este tiempo, levantarnos cada uno de nosotros. Tienes un llamado, todos tenemos un llamado. Toda esta iglesia, la mayoría creo que son profetas, la mayoría es profetas. Hay algunos pastores, hay algunos evangelistas, pero la mayoría es profeta, pero tenemos que empezar a realizar. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? No vamos a esperar también que a veces Dios te dice, vas a ser bendecido, vas a ser, pero si no nosotros no afectamos, no hacemos nada. ¿Cómo Dios va a venir y en tu cama estás echando? De repente Dios te dice, ¿no? Rosa, disculpa, te voy a utilizar. Rosa, vas a ser bendecida, vas a ser empresaria, vas a ser millonaria. Pero si ella está echada en su cama todo el día y no ha provocado nada, ¿crees que se va a cumplir en ella la palabra que Dios ha dado? Tenemos que accionar, tenemos que actuar, tenemos que movernos en fe, hermanos. Este tiempo, por mucho tiempo, ¿no? Había venido una escasez a mi casa, no sabíamos por qué. Nosotros ofrendábamos, nos diezmábamos. Pero mira, el poder está en la palabra. Yo hice un pacto con Dios, le di una ofrenda. Bueno, la ofrenda también muere, ¿no? Pero di una ofrenda y empezamos a declarar mi esposo y yo. Él declaraba una cantidad que vamos a ganar y yo declaraba igual, y declaraba él orando y yo declaraba así, y llegamos a ese monto. Y ahora ya no estamos declarando ese monto porque ya Dios nos ha dado eso, ahora estamos declarando otro monto. Hemos cambiado ya, nos hemos renovado, porque si seguimos declarando ya llegamos a eso. Pero también Dios nos da para bendecir también, para ayudar, para ayudar en el ministerio, para ayudar al ministerio, ¿no? Entonces tenemos que seguirnos moviendo, tenemos que seguir renovándonos, tenemos que seguir dando ese paso de fe que la iglesia necesita, ¿no? Ya hemos pasado por tantas cosas, hermano, que ya hemos pasado desde la pandemia, creo que hemos pasado un montón de cosas, pero eso ya quedó atrás. De aquí es un nuevo comienzo, es un nuevo, porque dice, justo estamos declarando ese tiempo que la gloria postrera será mayor que la primera, que lo que hemos vivido ya no lo vamos a volver a repetir, que lo que ya hemos pasado ya no lo vamos a volver a repetir, porque se vienen cosas muchísimo mayores para nosotros, para nuestra vida, para el ministerio, para tu casa, para la iglesia, para todo lo que nos rodea, para todo lo que nos afecta, ¿no? Eso es lo que les quería compartir, ¿no? El ministro me dijo, si quiera 20 minutos, pero me cambió 30 minutos. Así que, eso es, hermanos, vamos a seguir declarando, vamos a madurar como iglesia, vamos a renovarnos, que es lo que necesita este tiempo, ¿no? Porque no queremos quedarnos así 30 o 40 personas, ¿no? Tenemos que llegar, si estamos hablando de un crecimiento de 50 personas, pues nosotros todos tenemos que cambiar, todos tenemos que dejar nuestros malos hábitos, como conversaba en la mañana con la hermana Katy. Si nosotros somos indisciplinados, la gente se nos va a ir. Y eso lo decía también el ministro Diomedes Hernández el pasado, ¿no? Si somos indisciplinados, si somos tardones, llegamos tarde, y imagínate que los nuevos estén afuera parados, se nos van a ir. Ellos no ven la unción, hermanos. Ellos no ven nuestros hábitos, ven nuestras costumbres, ven nuestra forma de ser. Eso es lo que ven ellos cuando vienen recién. No van a ver la unción. Van a ver, lo primero que van a ver son nuestros defectos. Y nosotros tenemos que dar
un buen testimonio de este ministerio, buen testimonio del apóstol, buen testimonio que nos ha sido formado por unos ministros maduros, por la profeta, por el pastor, por el ministro, Dios mío, ¿no? Eso es lo que vamos a lograr, ¿no? Así que voy a pasar con el ministro Diomedes.